En los últimos años, la humanidad ha enfrentado un gran desafío: reducir las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, para combatir el cambio climático. Sabemos que este gas es uno de los principales responsables del calentamiento global, pero ¿te imaginas poder transformarlo en un recurso útil como el etanol? Sí, suena casi como ciencia ficción, pero la realidad es que científicos han desarrollado una innovadora tecnología capaz de convertir el CO2 en etanol, un biocombustible con aplicaciones en la industria y el transporte. En este vídeo vamos a explorar cómo funciona este proceso revolucionario, qué beneficios puede traer y por qué podría cambiar la forma en la que aprovechamos los residuos de carbono en el futuro. Así que quédate hasta el final porque este descubrimiento podría ser una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Así que comencemos. Este proceso innovador ha sido desarrollado por un equipo de científicos que ha encontrado la manera de transformar el dióxido de carbono en un combustible útil mediante una reacción química avanzada. Lo sorprendente es que esta conversión se logra utilizando nanopartículas de carbono y electricidad, lo que hace que el procedimiento sea altamente efectivo y sostenible. El secreto está en un catalizador especial que convierte el CO2 en etanol, con alta eficiencia y bajo consumo energético. A diferencia de otros métodos que requieren temperaturas extremas o procesos complejos, esta tecnología funciona a temperatura ambiente y no necesita presión elevada. Esto significa que podría implementarse de manera más accesible y a menor costo. Lo más impresionante es que este método no solo ayuda a reducir el CO2 en la atmósfera, sino que también crea un biocombustible limpio que puede reemplazar a los combustibles fósiles en sectores como el transporte y la industria. Así que ahora vamos a profundizar en el papel clave de las nanopartículas de carbono en este proceso. No quiero ponerme denso porque puede ser algo complicado, pero ahora que entendemos cómo se puede transformar el CO2 en etanol, es momento de hablar sobre el verdadero protagonista en esta innovadora tecnología, como hemos dicho, las nanopartículas de carbono. Seguramente has escuchado sobre la nanotecnología y su aplicación en diversos campos como la medicina, la electrónica y la industria. Pero ¿sabías que también puede usarse para convertir contaminantes en combustible? En este caso, las nanopartículas de carbono juegan un papel fundamental en la reacción química que permite transformar el CO2 en etanol. Las nanopartículas de carbono son estructuras microscópicas formadas por átomos de carbono dispuestos de manera específica. En este proceso se utilizan como catalizadores, es decir, como sustancias que aceleran la reacción química sin consumirse en el proceso. Cuando se aplica una corriente eléctrica al sistema, las nanopartículas interactúan con las moléculas de CO2 y facilitan su transformación en etanol. Este fenómeno se conoce como electrorreducción del dióxido de carbono. Básicamente, el CO2, que es una molécula muy estable, necesita un aporte energético para romperse y recombinarse en otras sustancias. Aquí es donde entran en juego las nanopartículas de carbono, que permiten que esta transformación ocurra de manera eficiente y con menor consumo energético. Existen también otros catalizadores que pueden ayudar a transformar el CO2 en combustibles, como los metales preciosos, el oro, el platino o el paladio, pero su alto costo y escasez los hacen poco visibles para una aplicación a gran escala. El carbono, en cambio, es un material abundante, barato y versátil. Lo que hace únicas a estas nanopartículas es su estructura porosa, que permite una mayor interacción con el CO2, maximizando la eficiencia de la reacción. Además, a diferencia de otros catalizadores que generan múltiples productos químicos durante la reacción, estas nanopartículas están diseñadas para dirigir el proceso específicamente hacia la producción de etanol, reduciendo la necesidad de pasos adicionales en la refinación del combustible. Es decir, las ventajas son clarísimas. La principal ventaja es la sostenibilidad, la alta eficiencia energética, la selectividad en la propia reacción, que hace que pueda generar productos secundarios, sí, pero son productos que son positivos, y eso lo hace más eficiente. Y, por supuesto, su posible aplicación industrial. Este avance sugiere que el futuro podría instalar sistemas de captura y conversión de CO2 en fábricas y plantas de energía, reutilizando las emisiones contaminantes en lugar de librarlas a la atmósfera. Este descubrimiento representa un gran paso hacia una economía más circular y más sostenible, en la que el CO2 deja de ser un problema y se convierte en un recurso valioso. Pero ¿cómo se compara este biocombustible con otras opciones disponibles en el mercado? En el siguiente capítulo exploraremos las ventajas del etanol producido a partir de CO2 frente a cualquier otro biocombustible, así que no te lo pierdas. A estas alturas ya hemos visto cómo es posible convertir el CO2 en etanol gracias a un innovador proceso basado en nanotecnología. Pero ¿cómo se compara este etanol con otros biocombustibles que ya existen en el mercado? Vamos a verlo. Los biocombustibles son fuentes de energía obtenidas a partir de materia orgánica. Hemos hablado ya en algún otro vídeo sobre ello. Y esa materia orgánica normalmente son cultivos agrícolas, residuos vegetales o incluso algas. Su importancia radica en que puede sustituir a los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyendo nuestra dependencia de petróleo.
Algunos de los biocombustibles más utilizados hoy en día incluyen el bioetanol, el biodiesel o el biogás. Sin embargo, estos biocombustibles no están exentos de problemas y aquí es donde el etanol producido a partir de CO2 presenta grandes ventajas. No requiere tierras agrícolas ni compite con la producción de alimentos. Uno de los mayores problemas del bioetanol convencional es que se obtiene a partir de cultivos como el maíz o la caña de azúcar. Esto genera un conflicto entre producción de alimentos y producción de combustible, lo que puede encarecer los alimentos y aumentar la deforestación para crear más tierras de cultivo. En cambio, el etanol generado a partir de CO2 no necesita tierras agrícolas, ya que se produce a través de un proceso químico basado en electricidad. Esto significa que no afecta a la producción de alimentos, no requiere grandes extensiones de tierra, reduciendo la deforestación y puede producirse en entornos industriales sin impacto en la agricultura. En segundo lugar, a pesar de que los biocombustibles convencionales son considerados verdes, su producción no siempre es completamente limpia. Por ejemplo, el biodiesel y el bioetanol tradicional emiten CO2 durante su combustión, lo que limita su impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero. El etanol producido a partir de CO2 es diferente porque no agrega nuevo CO2 a la atmósfera y puede capturar emisiones directamente de fábricas y plantas de energía, ayudando a reducir la contaminación. Su producción puede alimentarse con energías renovables, reduciendo aún más su huella de carbono. Si esta tecnología se implementa a gran escala, podríamos transformar el CO2 en un gas que es un gas contaminante en un recurso valioso para la producción de energía limpia. Hay que verlo así. La producción de biocombustibles convencionales requiere grandes cantidades de agua, fertilizantes y energías, lo que puede hacer que su fabricación sea costosa y poco sostenible. Por otro lado, el etanol producido a partir de CO2 presenta las siguientes ventajas: menor costo de producción, ahorro de agua, eficiencia energética. Un gran desafío, por supuesto no todo va a ser así bonito, es que los combustibles alternativos es la necesidad de nuevas infraestructuras para su producción y distribución. Por ejemplo, el hidrógeno requiere estaciones de recarga especializadas y sistemas de almacenamiento avanzados. En cambio, el etanol producido a partir de CO2 tiene una ventaja enorme. Puede utilizarse en motores diseñados para bioetanol convencional sin necesidad de modificaciones, puede integrarse en la infraestructura de distribución de combustibles ya existentes y se mezcla fácilmente con gasolina, permitiendo una transición más rápida hacia energías más limpias. Esto significa que no es necesario construir nuevas plantas o estaciones de servicios desde cero, lo que hace su adopción más sencilla y más económica. Esto promueve una economía circular y sostenible. En lugar de considerar el CO2 como un residuo contaminante, esta tecnología lo convierte en un recurso valioso. Esto encaja perfectamente en el modelo de economía circular donde los desechos se reutilizan en lugar de ser eliminados. Imagina un futuro donde las fábricas capturan su propio CO2 y lo convierten en combustible. Las plantas de energía reutilizan sus emisiones en lugar de liberarlas a la atmósfera. Y los automóviles funcionan con un combustible que proviene directamente de CO2 reciclado. Este tipo de soluciones podría acelerar la transición hacia un modelo sin emisiones netas, donde la contaminación se convierta en una fuente de energía renovable. Y sí, ¿es el etanol de CO2 el biocombustible del futuro? Pues sí, porque no necesita tierras de cultivo, reduce de manera efectiva las emisiones de CO2, es más eficiente y sostenible que otras opciones de biocombustibles, puede aprovechar la infraestructura actual sin grandes cambios y fomenta una economía circular y muchísimo más ecológica. Si bien esta tecnología aún está en desarrollo y su implementación a gran escala requiere inversión, su potencial podría transformar el mundo y podría transformar la industria energética, algo que es enorme. Así que hay que entender que esta tecnología podría cambiar la forma en la que producimos y utilizamos energía en las próximas décadas. Así que yo la dejo por aquí. Estás en tu futuro sostenible. A mí me encantaría que de algo que es negativo, como es el CO2, se produzca algo positivo, como es el etanol. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.